Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludar a todos los que me ven. Es un verdadero privilegio presentar ante ustedes la defensa de mi trabajo de investigación de grado doctoral titulado Fortalecimiento de la lectoescritura en primaria multigrado mediante investigación, acción participativa. Mi nombre es Norma Cecilia Serrano García y desarrollé esta investigación bajo la asesoría del doctor Amadeo Hernández Silvano. Como parte de los requisitos para acreditar la materia de Seminario de Investigación 3, en este doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO. Agradezco su tiempo e interés en esta sesión, en la cual expondré los fundamentos teóricos, la ruta metodológica, los hallazgos y las conclusiones más relevantes de este proceso de transformación socioeducativa. Comenzaremos con el capítulo 1, que constituye la piedra angular de esta investigación, el desarrollo de las competencias de comprensión lectora y producción escrita en contextos rurales. Representa uno de los retos más complejos del sistema educativo mexicano contemporáneo. A nivel macro, Chiapas presenta una configuración predominantemente rural, donde el 69.7% de las escuelas primarias operan bajo la modalidad multigrado. A nivel micro, esta investigación se situó en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la comunidad rural de Las Palomas, municipio de Villacorso, Chiapas. En esta institución detectamos que aproximadamente el 75% de los alumnos mostraba severas limitaciones para trascender el nivel de comprensión literal, manifestando frustración ante tareas inferenciales o de redacción autónoma. Frente a esta realidad, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación, la cual procederé a leer textualmente. ¿De qué manera fortalecer el desarrollo de la lectoescritura en los alumnos de la Escuela Primaria Multigrado Guadalupe Victoria para mejorar sus niveles de comprensión lectora y producción escrita? La justificación de este estudio se fundamenta en una premisa de justicia social y equidad educativa, en total congruencia con los principios de la nueva escuela mexicana. Fortalecer la lectoescritura en zonas marginadas no es solo un fin curricular, sino una herramienta de emancipación y un derecho fundamental para evitar el rezago social. Para guiar nuestras acciones definimos los siguientes objetivos de la investigación, los cuales leeré literalmente. Objetivo general: fortalecer mediante la investigación-acción participativa el desarrollo de la lectoescritura en los alumnos de la Escuela Primaria Multigrado Guadalupe Victoria, para mejorar sus niveles de comprensión lectora y producción escrita. Objetivos específicos: diagnosticar mediante evaluación cualitativa y cuantitativa, usando entrevistas semiestructuradas y observación participante, las condiciones del proceso de lectoescritura en los alumnos de la Escuela Primaria Multigrado Guadalupe Victoria para identificar fortalezas, necesidades y oportunidades de mejora. Aplicar estrategias didácticas mediante aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo integral de competencias lectoescritoras en distintos grados atendidos simultáneamente. Evaluar mediante análisis documental y observación el proceso investigativo y sus resultados, documentando transformaciones, aprendizajes y recomendaciones para el seguimiento de las acciones implementadas en el desarrollo de la lectoescritura. El capítulo 2 sostiene epistemológicamente nuestra propuesta mediante tres ejes conceptuales fundamentales. El primer eje aborda la lectoescritura como una práctica social y un proceso cognitivo complejo. Retomamos a Ferreiro y Teberovsky, quienes revolucionaron la pedagogía al demostrar que el niño es un sujeto cognoscente que construye hipótesis activas sobre el sistema de escritura, resignificando el valor del error constructivo. Asimismo, Montenegro
aportan la necesidad de desarrollar las competencias comunicativas de manera simultánea e interdependiente. El segundo eje analiza las estrategias didácticas situadas en el entorno multigrado. Sustentándose en Elsie Rodwell, entendemos que la heterogeneidad de edades y saberes en el aula rural no es una carencia, sino un motor potente para el aprendizaje cooperativo interedad, lo cual, reforzado por Boix y Bustos al hablar del aprendizaje por contagio, aquí el aprendizaje basado en proyectos, fundamentado históricamente desde Kirkpatrick, surge como la metodología idónea para integrar contenidos transversales de forma significativa. El tercer eje legitima la investigación, acción participativa y la evaluación formativa. Basándonos en Antonio Latorre y en Carr y Kemmins, concebimos al docente como un investigador reflexivo que transforma su práctica en el aula mediante ciclos continuos de planificación, acción, observación y reflexión colectiva, vinculando estrechamente la escuela con la comunidad. En el capítulo 3 se detalla la ruta metodológica. Adoptamos un paradigma cualitativo porque nuestro propósito fue explorar, describir y comprender las interacciones y significados de los sujetos en su ambiente natural, sin reducir la riqueza humana a métricas frías. El enfoque epistemológico es sociocrítico, orientado a la transformación de la praxis áulica y social a partir de las necesidades del grupo. El método seleccionado fue la investigación, acción participativa, estructurado de manera cíclica y democrática. Nuestra población y sujetos de estudio la conformaron la totalidad de los alumnos de la Escuela Guadalupe Victoria y sus familias. Las técnicas de investigación combinaron la observación participante en el aula, las entrevistas semiestructuradas y el análisis documental. Para darles orden operativo, empleamos 3 instrumentos específicos: una guía de observación del aula, cuestionarios con preguntas abiertas y rúbricas integrales cualitativas. El método de análisis de datos se basó en la triangulación, contrastando la estadística descriptiva derivada de las rúbricas con las narrativas cualitativas registradas en las entrevistas y diarios de campo, garantizando con ello el rigor y la credibilidad de la investigación. Entramos de lleno al capítulo 4, el núcleo de esta investigación, donde se sistematiza la transformación de nuestra práctica a través del proyecto integrador titulado Rescatando las narrativas de nuestra comunidad. En el apartado 4.1, Interacciones y estrategias en el espacio compartido, implementamos un cambio organizativo radical. Rompimos las filas tradicionales e integramos las mesas de trabajo, mezclando estudiantes de primer, segundo y tercer ciclo en equipos colaborativos. Como registramos en nuestra guía de observación el 6 de mayo de 2026, los alumnos de sexto grado se acercaron de forma voluntaria a leer en voz alta a los niños de segundo, quienes seguían la lectura señalando imágenes y palabras. Esto confirma lo postulado por Rodwell. La heterogeneidad de edades dinamiza el espacio compartido y motiva a los estudiantes. Los propios niños validaron esta acción. El alumno E04 de cuarto grado mencionó textualmente que le gustaba más juntar las mesas porque podía platicar de los libros con niños de otros años y evitar el aburrimiento. En el subtema 4.1.1 sobre las dinámicas de enseñanza y el uso de materiales, descentralizamos el control de los libros, quitamos la estricta restricción de la biblioteca del aula y pusimos los textos al alcance directo de los alumnos. Encontramos que los estudiantes acudían al librero por iniciativa propia para verificar la ortografía de las palabras en lugar de esperar una copia pasiva del pizarrón. Esto se sistematiza en la tabla 1 de la tesis, evidenciando una transición desde el copiado monótono hacia la consulta autónoma.
Cuantitativamente, las consultas independientes aumentaron de un promedio de 2 iniciales a 8 por sesión. El alumno E03 lo corroboró al expresar que prefería buscar palabras difíciles en las cartulinas y libros que simplemente copiar lo dictado por la maestra. Cumplimos así el segundo objetivo específico de la investigación. En cuanto a las relaciones de colaboración entre estudiantes de distintos grados, 4.1.2, la rúbrica integral demostró que tras la intervención, el 58% del grupo alcanzó el nivel satisfactorio en participación colaborativa. Observamos tutorías horizontales espontáneas donde los niños mayores brindaban andamiaje lingüístico a los menores. El alumno E06 de primer grado manifestó sentirse contento porque al trabajar con los grandes de sexto no se trababa a leer y aprendía palabras nuevas. Al analizar los avances en la competencia comunicativa cualitativa 4.2, la ilustración 1 plasma de manera gráfica cómo el 66% de los alumnos se consolidó en los niveles satisfactorio y destacado al concluir el proyecto. Dejaron de leer silábicamente para emplear el lenguaje escrito con un propósito social real. El apartado 4.2.1 expone la transición hacia una comprensión lectora crítica. Durante las lecturas para la dramatización teatral, los niños pasaron de la decodificación plana a la inferencia profunda. Como muestra la tabla 2, redujimos significativamente el número de alumnos en el nivel de requiere apoyo. Un ejemplo cualitativo sumamente valioso ocurrió el 22 de mayo de 2026, cuando al indagar sobre un relato local, una alumna de quinto grado infirió de manera crítica y autónoma las motivaciones de un personaje, vinculándolas con la escasez de maíz en su propia ranchería. Cumplimos con ello el diagnóstico y la transformación demandada en nuestro primer objetivo específico. En el desarrollo de la coherencia y producción de textos 4.2.2, la elaboración de carteles e invitaciones comunitarias impulsó procesos de autoedición colectiva. La ilustración 2 muestra el registro fotográfico de un borrador manuscrito en libreta, evidenciando cómo los alumnos dialogaban, tachaban y corregían colectivamente la información antes del trazo final en la cartulina. El alumno E02 detalló que el miedo a equivocarse disminuyó porque el borrador grupal les daba seguridad antes de publicar. Finalmente, las secciones 4.3 y 4.4 analizan la integración familiar y la autopercepción estudiantil. En la ilustración 3 se tabuló que la principal estrategia de acompañamiento en el hogar rural es el apoyo mediante la narración y tradición oral. Madres de familia como M04 explicaron que a pesar de no saber escribir bien, se sentaban por las tardes a relatar a sus hijos cómo se fundó el ejido para que ellos lo anotaran en sus libretas, legitimando los saberes comunitarios. Las expectativas de los padres reflejadas en la ilustración 4 demostraron que valoran la lectoescritura como una herramienta de autodefensa civil y empoderamiento para que sus hijos sepan defenderse en el futuro. Para cerrar esta exposición, abordaremos el capítulo 5, que sintetiza de forma madura los alcances de esta investigación-acción participativa. Como resultados generales, constatamos un cambio de actitud radical en el alumnado. La lectura y la escritura dejaron de percibirse como actividades punitivas o mecánicas para asumirse como herramientas vivas de comunicación comunitaria. El rol docente se reconfiguró desde una postura de control directivo hacia una mediación reflexiva que valora el error como insumo de aprendizaje.
Como conclusión general, en estricta correspondencia con nuestro objetivo central, podemos afirmar que el fortalecimiento de la lectoescritura en aulas multigrados se consolida con éxito cuando se implementan proyectos situados con un enfoque sociocrítico y participativo, permitiendo que la diversidad de edades funcione como un catalizador y no como un obstáculo pedagógico. Nuestras conclusiones específicas confirman que el diagnóstico cualitativo y cuantitativo es indispensable para evitar la imposición de formatos homogéneos descontextualizados. El aprendizaje basado en proyectos es la metodología idónea para organizar la enseñanza simultánea en el medio rural, dotando de significado social a las tareas escolares. El análisis documental continuo y la evaluación formativa superan por completo las limitaciones de los exámenes estandarizados, visibilizando los verdaderos saltos cualitativos del pensamiento infantil. La alianza con las familias, fundamentada en el respeto mutuo a su tradición oral, rompe la brecha histórica entre la escuela y el hogar campesino. Finalmente, presento las siguientes recomendaciones prácticas emanadas de la experiencia en el terreno de los hechos. A los docentes rurales, adoptar de forma paulatina proyectos integradores lúdicos y abrir espacios para tutorías interedad estructuradas en el aula compartida. A los directivos y supervisores, reducir la carga administrativa burocrática y flexibilizar los tiempos institucionales para permitir innovaciones didácticas reales. Respecto a los materiales, impulsar la creación artesanal de bancos de lectura recopilando las leyendas y saberes del ejido escritos por los propios niños. A futuros investigadores, dar continuidad a esta línea mediante la sistematización de experiencias en los consejos técnicos y realizar estudios longitudinales que den seguimiento a la evolución escritural de la infancia rural de Chiapas. Con esto concluyo mi presentación, esperando que haya cumplido con sus expectativas. Muchas gracias.